constante y lo que va cambiando es el peso. Entonces, si yo tengo un hilo cuyos 1000 metros me pesan 27 gramos, tomo otro hilo, 1000 metros y me pesan 40 gramos, ¿dónde está la diferencia? En el grosor. Quiere decir En el que uno es grosor, más claro. grueso que el otro. Y es decir, a mayor el tex, más grueso el hilo. Es una relación directamente proporcional. Entonces, Qué importante eso. un test 27, que es el mismo 42, porque vamos haciendo las equivalencias, un text 27 es un 42. Son hilos que se denominan, el término correcto es fino, pero aquí fino no es el sinónimo de calidad, de que sea muy fino, sino delgado. Entonces, Delgado. un test 27, que es un 42, para hacer la equivalencia, son los hilos para telas livianas. Estamos hablando de blusas, camisas, ropa infantil, ¿sí? Puede ser también trajes de baño, ropa interior, tanto masculina como femenina. Un Tex 40, que vendría a ser un 43, Claro. estamos hablando ya de telas medianas, digamos pantalones, slacks, puede ser camisas, pero con una tela no tan liviana, sino una tela un poco más pesada. Allí deberíamos utilizar un Tex 40 o un 43. Cuando hablamos de un Tex 60, que es el mismo 63, la equivalencia, estaríamos hablando ya de telas más bien semipesadas. Estamos hablando de fabricación de jeans, de overoles, de ropa de trabajo, ya telas mucho más pesadas, ¿no? Qué importante eso, don Guillermo, porque precisamente, dada la coyuntura sanitaria que tenemos, pues mucha gente se pregunta con qué hilo coso un enterizo, por ejemplo. Y esos hilos, pues acabamos de escuchar, la selección está en directa relación también con el espesor de la tela y lógicamente, pues eso afectará también la selección de la aguja. De acuerdo. Entonces, muy importante ese hecho de entender que los hilos no todos se fabrican en el mismo grosor, porque es que la gente, por ejemplo, suele ir al que ya está acostumbrado a comprar un hilo de marca y pide en el almacén, véndame un Astra o un cono de Astra, pero muy pocas veces especificamos el grosor del hilo y esa variable es muy importante porque es que no siempre en el almacén está el mismo grosor de hilo. Entonces, el que compra jean llevará un grosor, el que compra, al que hace un panty o un brasier llevará otro, el que cose carteras en cuero llevará otro. Entonces, sin lugar a dudas, ese tema del grosor pasa a ser bastante importante. Otra cosa que uno nota en las asesorías que dan las fábricas, don Guillermo, Aquí hay una es que pregunta, perdón, normalmente, Freddy. Dice, y según el grosor del hilo, también así mismo se usa la aguja. Exactamente, exactamente. claro, Eso ya tú lo claro, puedes explicar mejor ahí a tu comunidad de empresarios, cómo relacionar el grosor del hilo con el número de la aguja. el número de la aguja. De hecho, creo que ya está agendado el próximo en vivo, va a ser el próximo jueves y lo vamos a dedicar a todo lo que es la parte de selección de agujas, don Guillermo. Entonces, a Lidia, la negrita, que pregunta sobre el grosor de la aguja, la invitamos a que el próximo jueves se conecte de 6:30 a 7:30 a través de esta misma plataforma. Una cosa le decía a don Guillermo que uno ve muy seguido cuando da asesorías Déjame es que solamente llega a hacer un las... comentario ahí rápido Señor. para nuestros emprendedores y empresarios. Es muy habitual en las fábricas de confección que las agujas se cambian cuando las agujas se rompen. Ese es un criterio extremadamente errado y muy peligroso porque puede causar muchos daños. Las agujas hay que cambiarlas dependiendo de los turnos y dependiendo de las telas que se usen. En fábricas de confecciones de jean grandes, solamente les cuento lo siguiente, como se desgastan tanto las agujas porque se están uniendo varias capas gruesas de tela, en el caso de jean, hay que cambiar 2 veces en el turno las agujas, 2 veces en el turno. Ahora, en la fabricación de ropa liviana, como la que estamos hablando hoy, sí debería ser un cambio por lo menos semanal,
Claro. Pero bueno, eso lo vas a explicar tú con más detalle el próximo jueves. Quería dar ese tip nomás. Pero qué importante, sí señor, sin lugar a dudas, normalmente la pregunta es que la gente cambia, o la respuesta habitual, la gente cambia la aguja cuando se le parte, eso es como lo habitual en nuestro medio. Sí. Una cosa le comentaba a don Guillermo, cuando uno va y visita fábricas, encuentra siempre un descuido generalizado en cuanto a cómo almacenar ese hilo. Y normalmente se hace una producción y si no se consume todo el hilo va y se lleva a bodega, pero pocas fábricas tienen cuidados especiales con el hilo en virtud también a que a veces no le damos la importancia suficiente a ese insumo. ¿Qué podríamos mencionar sobre el almacenamiento, don Guillermo, de los hilos? Sí, Freddy, yo creo que aquí hay un mensaje bien importante para todos porque el hilo hay que verlo como una inversión. El hilo no se puede ver con la perspectiva de gasto. Es una inversión Exacto. es otra materia prima y por lo tanto merece ciertos cuidados en el almacenamiento. Vamos a nombrar, digamos, los más fundamentales. Los hilos deben permanecer en un sitio fresco y ventilado, que en la bodega o en el sitio donde se mantengan sea un sitio ventilado fresco. Se debe evitar a toda costa que el hilo reciba la acción directa de los rayos del sol. Uno, porque el calor va a secar el lubricante del que ya hicimos mención. Y otro, porque una exposición prolongada a los rayos directos del sol por los rayos ultravioletas va a decolorar el hilo. Claro. Debemos mantener el hilo alejado del calor de motores o del calor de compresores de aire acondicionado o todo lo que emita calor, el hilo debe estar alejado de esas condiciones. Ya nos lo mencionaba una de las empresarias, ¿no? Ella entendía que el hilo debería mantenerse conservado en sus bolsas plásticas o fundas plásticas, como se dice en Ecuador. Efectivamente, así es. Claro. Y aquí hay una acotación bien importante. Los hilos de Coast, todos vienen en bolsas o en fundas plásticas, no vienen en termosellado. Cuando uno compra un hilo que viene termosellado, uno tiene que rasgar ese empaque y ya no hay manera de volverlo a conservar en el mismo empaque. Mientras que cuando es una bolsa o una funda, no se deben botar de ninguna manera. Uno ve como con mucho pesar que se ha incorporado al empaque la bolsa o la funda para que se conserve el hilo. Lo primero que hacen es sacar la bolsa y directo a la basura, la bolsa. Una vez utiliza, es más, se aconseja, Freddy, y este es un tip bien importante, que tomen las bolsas y las inviertan. Es decir, pongan la boca de la bolsa hacia arriba, ponga el cono adentro y póngalo así en la máquina, en el portaconos. O sea, lo va a romper con la guía del portaconos, la bolsa abajo, pero tenga el hilo dentro de la bolsa de tal manera que el hilo se proteja, porque al momento de estar cosiendo, tú lo sabes muy bien y lo saben todos los que están presentes, en el ambiente del taller o de la fábrica de confección hay mucha pelusa, hay mucha mota que sale de la costura de la tela. Esa pelusa, parte de esa, se va impregnando en el hilo y eso al final va a generar un reviente cuando llegue y se acumule en el ojo de la aguja. Entonces, es importante conservar el hilo dentro de sus bolsas o fundas plásticas para mantener la lubricación. Porque cuando uno llega, tú lo has visto, a una fábrica de confección, vas al anaquel o a la bodega donde tienen los insumos guardados, ahí están todos los hilos que han sido empezados y que se guardan allí para ser reutilizados. Están totalmente descubiertos y llenos de polvo. Y el polvo es el principal enemigo del hilo. ¿Por qué? Porque absorbe el lubricante. Cuando ese hilo se vuelve a utilizar, ese cono de hilo se vuelve a poner en la máquina, empieza a presentar roturas permanentes. ¿Por qué? Cada punto donde hay polvo, ya no hay lubricante. Y con el calor de la aguja se revienta. Entonces, nadie más feliz que los fabricantes de hilo cuando los clientes no los conservan bien, porque van a tener que comprar más hilo.
pero cuando se actúa de manera responsable, empresarialmente hablando, esa no es la idea, porque uno como proveedor debe tratar de cuidar a su cliente, asesorándolo y entregándole un producto que lo pueda utilizar hasta que se agote completamente. Pero para eso, utilizar las bolsas plásticas, no dejar tampoco el hilo expuesto a la acción directa de las luces de lámparas, porque a veces las lámparas, algunas no, pues las lámparas de estas fluorescentes no generan realmente calor, pero sí te colorean el hilo cuando está muy expuesto. Pero si estamos hablando de bombillos o de focos, estos sí generan mucho calor, van a secar el hilo. Claro. Lo otro, don Guillermo, que uno escucha como pregunta en las asesorías es ¿cuál es la vida útil de un hilo? Mientras el hilo esté conservado en las condiciones de almacenamiento apropiadas que acabamos de mencionar, con los cuidados de que no esté bajo la acción directa de los rayos del sol ni la influencia de bombillos, de focos, de lámparas, conservados en sus bolsas plásticas para que no les caiga el polvo, perfectamente pueden durar entre 3 a 5 años sin perder sus características de cocibilidad. Ahora, otro consejo importante: siempre se están comprando hilos permanentemente, casi que a diario o semanalmente en una fábrica de confección. Y muchas veces, por falta de cuidado y por falta de control, los hilos que llegan primero son los primeros que se usan, ¿sí? O sea, cuando yo compro el hilo, el primero que compro es el primero que debo usar. Entonces, tengo hilo en bodega, que fueron ya los primeros en haber sido comprados. Claro. Me llegó más hilo y ese que llegó nuevo es el que pongo en las máquinas, cuando debería utilizar el primero que llegó, es decir, el más viejito, ¿sí? Entonces, nos vamos llenando de hilos, de hilos, de hilos, por no tenerlos bien clasificados en cuanto a grosor. Es decir, aquí están los test 40, aquí están los test 27, o el 42, o el 43, bien clasificado y por color. De tal manera que antes de ir, de pedir o de mandar a comprar, podamos revisar de manera visual, muy rápidamente, que ahí hay unos hilos que podemos utilizar. Pero como no Claro. están bien clasificados, entonces estamos comprando hilos cuando no estamos aprovechando lo que está en bodega. Qué importante eso, don Guillermo. Nos pregunta Ligea24, ¿cómo podemos saber el grosor del hilo? El grosor de hilo se conoce a través de las etiquetas que traen los conos. En el caso de los hilos de Coast, la etiqueta está en la parte superior del cono. A diferencia digamos, de los hilos importados de Asia, cuya etiqueta es adentro del cono, por la parte inferior. Aparece una etiqueta y allí se puede identificar el grosor, ya lo acabamos de mencionar. Puede decir 42, que es un test 27. Puede ser 43, que es un test 40. Puede ser 44, que sería un test 60. Sí, perdón, un 63, que es un 60, y un 83, que sería un TEX 80. Entonces, ahí está la Claro. equivalencia, pero ese número debe aparecer en la etiqueta que está, en el caso de los hilos asiáticos, en el interior del cono, por debajo se puede ver, pero también, donde también aparece el contenido, es decir, que trae 5.000 yardas, pero los invito a que hagan una prueba en algún momento si trae las 5.000 yardas. Ese es otro detalle importante. Y en el caso de los hilos de Coase, en la etiqueta que está en la parte superior del cono aparece cuál es el text y con el número del text se puede identificar el grosor. Claro. Lo otro, don Guillermo, es que cada vez se vuelve más importante la responsabilidad química de los fabricantes. Por ejemplo, en un tiempo hubo como un hecho interesante de los productos asiáticos, especialmente los juguetes, porque estaban pintados con plomo. Y eso al final generaba problemas para el consumidor final. Y creo que hoy en día hay unas normas internacionales preocupadas en certificar que la fabricación del hilo y cualquier producto de confección esté exenta de utilizar productos que contaminen y vayan a atentar contra la salud del cuerpo humano, Guillermo. Sí, Freddy, eso es totalmente cierto. Digamos que cada vez las compañías
deben actuar con una mayor responsabilidad social. La responsabilidad social, digamos que es un aspecto que tiene que ver mucho más allá con, digamos, con donaciones de dinero, sino que también tiene que ver con cómo mitigar los impactos ambientales de los procesos de fabricación, cómo garantizar que los químicos y los colorantes utilizados no vayan a tener un efecto tóxico en las personas, ¿sí? Y que también los químicos y colorantes utilizados en el proceso de teñido no sean después del proceso de teñido arrojados a los afluentes sin haber sido tratado en una planta. Entonces, en el caso de COUS existen digamos, unos planes de responsabilidad social que apuntan a eso. Todos los químicos y colorantes que utiliza COUS están certificados por un laboratorio que se llama OECOTES, es un laboratorio independientemente de COUS, que es un laboratorio europeo. Hay ahí europeo y también japonés, que garantiza a través de pruebas de laboratorio que el hilo no contiene tóxicas y que el hilo es teñido, digamos, procedimientos o procesos muy controlados para evitar impactos ambientales, ¿sí? Entonces, lo pueden investigar por internet. Certificación OECOTES. Claro. Es una certificación muy costosa. Y conseguir esa certificación no es fácil porque efectivamente las pruebas de laboratorio que ellos realizan son muy severas, porque ellos tienen también que garantizar que efectivamente esos productos no tienen, digamos, efectos sobre la salud de las personas. Qué bueno, Guillermo. Pues el tiempo se nos va acabando. Quisiéramos extendernos mucho en el tema, don Guillermo, porque da para mucho. Yo creo que más adelante lo invitamos nuevamente. Y de antemano queremos comentarle a nuestros confeccionistas latinoamericanos que estaremos generando unas memorias de esta charla. Si quieren, las pueden solicitar